Vamos a buscar en la palabra del Señor, Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37, dice de esta manera. Mateo 22, 37, dice la palabra, y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta noche vamos a hablar sobre el tema del segundo mandamiento, que está basado en la experiencia de Deuteronomio. Recuerden que Deuteronomio significa segunda ley, o el recordar y de lo que pasó en la experiencia de Israel. Y vamos a pedirle al técnico que está allí para que nos presente. Está muy bien. El tema dice el segundo mandamiento, Deuteronomio 13. Dice la palabra del Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos captar esa palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, amados. Caminando a través de la Escritura, estamos viendo que el pueblo de Israel iba a entrar. La generación que habían sobrevivido están a la orilla de la tierra de Canaán, van a entrar, pero antes de que entren, vemos el mandato que tiene que ver con la dirección hacia el prójimo. Segundo mandamiento, hacia el prójimo, tiene que ver con esto. Vamos a ver tres cosas que le advierte. A ver el técnico allí que nos ilustre. El segundo mandamiento. En este capítulo estamos viendo que él advierte tres cosas puntuales. La primera cosa tiene que ver con los falsos profetas. ¿Qué pasa con los falsos profetas? O sea, Dios le había dicho a Moisés: háblale a los hijos de Israel y adviértele, porque antes de conquistar Canaán, antes de entrar a la tierra prometida, ellos tenían que tener esto equipado, estar equipados con esto. Eran advertencias de lo que podía pasar. Y una de las cosas que podía pasar era que al entrar podían haber falsos profetas fuera del grupo o dentro del grupo. Mire lo que dice el texto, Deuteronomio 13. Cuando se levantara en medio de ti profeta. Escuche eso. En este caso, cuando salga de ti, o sea, del grupo, podía salir del grupo un profeta. ¿Y qué era un profeta? Era alguien que decía que iba a ocurrir algo y podía ocurrir o no podía ocurrir. Pero entonces, para poder comprobar eso, usted busca Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, 18-20, Deuteronomio dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? O sea, si alguien habla de algo que viene y alguno pregunta: ¿cómo sabemos que es de Dios o no es de Dios? Versículo 21 de Deuteronomio dice: si el profeta hablare en nombre de Dios, de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas miedo de él. Esa era una señal de que era un profeta de Dios y que si se cumplía de acuerdo a la voluntad de Dios, estaba bien, y si no se cumplía era un falso profeta, era alguien que quería captar la atención.
Pero en este texto ocurre algo interesante. Capítulo 13, vamos al capítulo 13. Dice, cuando el soñador de sueño anuncie señal o prodigio, o sea, cuando sí se cumple, dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y vuestra alma. Estamos hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Ahí está viendo la advertencia. Resulta que en este versículo, si alguien dijo que se iba a cumplir y se cumplió, en este caso dice si se cumpliere, verso 2. O sea, si se cumple, pero vemos el asunto, se podría cumplir. Si no se cumple, ya no hay nada que discutir. Es un falso profeta. Dios no habló por boca de él. Y hay que tener cuidado. El año pasado, no sé, los que están aquí, que estamos en nuestro país, se levantó un profeta de otra provincia diciendo que el 13 de septiembre iba a haber un gran terremoto. No sé si usted se acuerda. Y todo el país, algunos asustados que iba a haber un gran terremoto. Pasó el 13, ¿verdad? La fecha 13, él había dicho, y de repente no pasó nada, y ya sabemos que él es un falso profeta. Entonces, mi amado hermano, aquí el punto es si se cumpliere, porque puede haber que sí se cumple lo que dijo, pero la diferencia está que si se cumple, y este que está diciendo algo que se cumple, le está diciendo que hay que ir, vamos en pos de dioses ajenos. O sea, hay la probabilidad, si no se cumple, no hay problema. Sabemos que es un falso profeta, sabemos que no vino de Dios. Pero usted me dice, ¿y si se cumple? Si se cumple, pero al cumplirse te desvía de la fe, te lleva en otra dirección, tienes que tener cuidado, porque Dios está probando, dice Dios está probando tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué probando su corazón? Porque ya ellos habían tenido la experiencia de que el Señor lo había sacado de Egipto, había abierto el mar, lo había alimentado con maná, iba con una columna de nube, una columna de fuego. Entonces, en todo el trayecto Dios ha estado caminando con ellos, pero cuando iban a entrar a la tierra de la promesa, a Canaán, posiblemente se iba a levantar dentro de ellos o fuera de ellos alguien que decía algo y sí se cumplía. Y el problema no es si se cumple o no se cumple. Si no se cumple, no hay discusión, es un falso profeta. Pero si sí se cumple, y eso que se cumple lo lleva en otra dirección de fe, hay que tener mucho cuidado, porque este hombre podía decirlo en el verso 2, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Un ejemplo, si usted le está diciendo un árbol, usted cree en el árbol y tiene la mano quebrada y dice, oh árbol, sáname, y de repente se sana y usted dice, mire, me sané. Entonces usted desvía la fe suya, la desvía, en vez de poner la fe en Dios, usted pone la fe en el árbol. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando no se cumple no hay problema, pero si se cumple está la tentación de seguir a ese objeto de la fe, y ahí es lo que está advirtiendo. Si se puede cumplir, sabemos que el enemigo está detrás de esto, hay que tener cuidado. Por eso él dice, no daré oído a tal. O sea, ten cuidado cuando algo que te beneficia te desvía de Dios. Hay gente que dice, como muchos artistas, dice, yo quiero ser millonario, yo quiero tener mucha plata, y ellos hacen el pacto con el diablo y hacen pacto con otro dios, y usted ve que tienen 5 días y son multimillonarios, muy famosos, no tienen paz en su alma, no tienen paz en su corazón, pero están disfrutando del beneficio temporal. Alguien que anda en drogas, alguien que anda en narcotráfico, tiene dinero fácil, rápido, pero no hay paz, no hay esa felicidad en Dios. Entonces, aunque tenga un beneficio, el hecho de que tengas un beneficio no significa
que verdaderamente esto viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dios le está advirtiendo a los muchachos que van a entrar y dice, mire, puede ser que el profeta o el soñador que se levante diga algo y se cumple. Pero si se cumple y te lleva a Jehová, a Dios, no hay problema. Este es un hombre de Dios. Pero si no, si se cumple y te desvía la fe, entonces no debes oír a tal Dios. No daré oído a tal Dios. Entonces él comienza a decir, tú tienes que andar. Mire lo que dice en el versículo 4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, temeréis. Ahí hay una serie, ¿verdad?, de aplicación. Él le invita a andar en Dios, buscando a Dios, temer a Dios, guardar los mandamientos de Dios, escuchar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios. Mire los verbos que se repiten: andaréis, temeréis, guardaréis, escucharéis, serviréis y seguiréis. O sea, tu fe tiene que estar en la dirección correcta. No porque tengas un beneficio significa que es de Dios. Hay que tener cuidado con esto, porque tú puedes decir, esto fue algo, wow, una bendición. Si eso que tú llamas bendición es de manera ilícita, incorrecta, que no va de acuerdo a los principios de Dios, ten cuidado. Dios sí te beneficia, sí te tiene una promesa, sí te puede dar muchas cosas, pero ten cuidado, hay una tentación. Y dice el texto, verso 3, Dios os está probando. O sea, Dios lo permite para ver si es verdad que tú amas a Dios de verdad. Tengas o no tengas, tienes que alabar a Dios y dar gracias a Dios. Eso es que tiene que ver con los falsos profetas, la primera advertencia. La segunda advertencia, son 3 advertencias. La segunda advertencia está en el versículo 6 hasta el versículo 11. Tiene que ver con la idolatría. Versículo 6 al 11 dice, si te incitare tu hermano, ojo eso, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, hija de tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni la encubrirás, sino que matarás. Dice que lo matarás. Wow, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. La apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes. Estamos viendo de la advertencia con la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Sino que es cuando algo se aparta de Dios, ¿verdad? Es la idolatría. Entonces estamos viendo que eso tiene que ver con la idolatría. Servir a dioses extraños. Isaías 46. Vamos a buscar Isaías 46, 6. Ahí rapidito. Isaías 46, 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Era una práctica antigua, ¿verdad? Poner a Dios delante, ¿verdad? Poner delante imágenes y todo. Dice, mire, Isaías 46, 6 dice, ¿qué hacían ellos? Dice, el 5 dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? 6. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se arrodillan y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en un lugar. Allí sí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Hay una advertencia de poner la mirada
en las cosas creadas. Así que tiene que ver, la idolatría tiene que ver con servir a dioses extraños. Hay una advertencia, no servir a dioses extraños. También consentir con dioses extraños. ¿Qué dice en el texto? No consentirá, verso 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído. Así que tiene que ver con servir a dioses extraños, consentir a dioses extraños. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 35, había una adoración a los santos. Si usted ve Apocalipsis, capítulo 17, lea conmigo. Juan, cuando recibe la revelación de parte de Jesucristo, advierte sobre un sistema de fe donde se utiliza, ojo, donde se utiliza la figura de mártires, de hombres temerosos de Dios de la historia, y se utiliza esa imagen para adoración. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17, 6 dice: y vi la mujer borracha de la sangre de los santos, o sea, de los que habían muerto, y de la sangre de los mártires de Jesús, o sea, los que habían muerto por causa de la palabra. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Estamos hablando de consentir con dioses extraños. Tiene que ver con adorar a los santos, a los mártires. Apocalipsis 17, versículo 6, un sistema religioso que se iba a dar a la tarea de eso, y hay una advertencia. Tiene que ver con la idolatría. Otra cosa, la astrología. Isaías 47, 13. La astrología, yo no sé quién es seguidor de Walter Mercado y eso, ¿verdad? La astrología. Pero hay una advertencia. Yo sé que aquí nadie compra lotería, ¿verdad? Aquí todos están bien, están claritos, pero yo tengo que decir lo que dice la palabra. No se puede ser esclavo del azar, ¿verdad? Nosotros no servimos por azar, sino por fe, por amor. Y en Isaías 47:3 se estaba dando este sistema de ser esclavo de la astrología. Vamos a leer Isaías 47:3. Dice de esta manera, 13. Isaías 47:13 dice, estate quieto en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en las cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrá mejorarte, quizás te fortalecerá. Dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, astrólogos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Imagínense, hay gente que dice, yo no voy a hacer negocio hoy, pues como soy del signo Tauro, soy Sagitario, y según el horóscopo me está diciendo que hoy no debo hacer esto. Isaías 47:13 advierte de tener cuidado con esto, de seguir estas prácticas, ¿verdad? Dice, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Eso tiene que ver con la idolatría, ¿verdad? Adorar esto. Adoración a los santos, a la astrología, pero también a oír a dioses extraños. En Mateo 4:9, cuando Satanás está tentando a Jesucristo, vamos ahí, buscamos rápido, Mateo 4:9, cuando Satanás va a tentar a Jesucristo, Jesús está escuchando una voz diferente, extraña, dice, y le dijo Satanás a Jesús, el diablo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, ¿qué quiere el enemigo? ¿Qué quiere Satanás? Que usted le adore, quiere que tú lo escuches. Entonces la idolatría no suele poner imágenes, imaginarse cómo es Dios, no se puede asemejar a Dios, sino que es servir a dioses extraños, es consentir con dioses extraños, y es oír Mateo 4:9, ¿verdad? O sea, Satanás le dice, si postrado me adorares, te voy a dar todo. Y Satanás no ha cambiado su estilo. Le dice, ¿tú quieres ser famoso? Tienes que adorarme.
Tú quieres tener mucho dinero, tienes que adorarme. Es una forma incorrecta, ilícita y peligrosa, ¿verdad? Pero eso sí, quiero tu alma. Entonces, en el capítulo 13 de Deuteronomio hay una advertencia a los muchachos, a esa generación que antes de que entren a Canaán, se van a encontrar con esta oferta de estos dioses extraños, de consentir a dioses extraños y de adorar a dioses extraños. Así que hay que tener cuidado con servir a dioses extraños, consentir a dioses extraños y servir a dioses extraños. Es lo segundo que vemos allí, la segunda advertencia a los muchachos que están ya para entrar a Canaán. Le está diciendo, ten cuidado, va a haber esta tentación. Se van a encontrar con Moloc, con Milcom, con Astoret. Ellos van a querer estar delante del Señor. Y el mandamiento es, no tendrás dioses delante. Ojo, todo lo que está delante de Dios, todo lo que opaca, aquello que te bloquea la visión a ver a Dios, es idolatría. Hay que tener cuidado con esto. Así que está esa advertencia, ¿verdad? Eso que consultan con brujos, con hechiceros, con videntes. Tenga cuidado con esto, porque hoy en día eso está plagado de eso. Y lo tercero está en el versículo 12 al 18. Volvamos a Deuteronomio. Del versículo 12 al 18 dije que tres cosas, tres advertencias. En el versículo 12 hasta el versículo 18 dice, y si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ustedes no conocen, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, ojo, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás los ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, llegará a ser un montón de ruina para siempre, nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano. Ojo, el anatema. Ojo con esto. Lo tercero, la tercera advertencia tiene que ver con la apostasía. Estamos viendo ya el técnico, ¿verdad? Tiene que ver con la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Usted me dice, pastor, ¿y qué es la apostasía? Bueno, apostasía es una palabra compuesta. Apostasía tiene que ver con apo, significa fuera de, fuera, apo, fuera, y estasis significa colocarse. Así que cuando algo está adentro y se coloca, sale del entorno, eso es apostasía. O sea, ¿qué es apostasía? Es apartarse de la fe. Cuando se aparta de la fe, no sé si usted conoce a alguien que estuvo en la iglesia y de repente se fue a pasear por el mundo, tuvo años en el camino del Señor y ya no se está congregando normalmente, ya no está asistiendo. Esa práctica de andar fuera, eso es apostasía, o negar la fe es apostasía. En los tiempos postreros, dice Jesucristo, que vendrá la apostasía. El apóstol Pablo también dijo, muchos apostatarán de la fe, o sea, van a decir, yo no soy cristiano, eso era antes. Esa acción de salir, de apartarse de la fe, eso se llama apostasía. Así que hay una advertencia. En el versículo 13 está la advertencia que dice la palabra del Señor, que la aparición, la apostasía viene con la aparición de hombres impíos. Mira el 3, dice, que han salido de en medio de ti hombres impíos. ¿Qué es impío? Son gente mala. Impío significa no pío. No pío significa santo, significa puro. Así que cuando alguien es impío, es que no es puro, que no es santo, es un hombre peligroso, una mujer peligrosa. Así que cuando ellos van a entrar a Canaán, se van a encontrar con este tipo de personas, ¿verdad? Y que estas personas impías iban a incitar al pueblo de Israel a apartarse de la fe. O sea, los amorreos, los fereceos, los jerjeseos, todos esos
que no adoraban al Dios verdadero, aquel Dios que se le adora en espíritu y en verdad, ellos iban a decir, no, tú tienes que ver para creer, tú tienes que tocar para creer, tú tienes que ver resultados para creer, tú tienes que aceptar los 5 sentidos, no por la fe. Entonces esto es peligroso cuando la fe de nosotros no está dirigida en la dirección correcta, en el Dios eterno. No tenemos que ver para creer. Aquí la fe bíblica es que tenemos que creer para ver, ¿verdad? Pero sin fe, Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Yo no tengo que ver para creer. Yo tengo que creer a Dios. Creer. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, no sabes que si crees, verás la gloria de Dios. Cuando crees de veras a Dios, tú le crees de veras a Dios. Entonces Dios, ¿verdad?, premia la fe. Dios, a través de esa fe que tú confías en Él, entonces te muestra su gloria. Tú ves, wow, y esto no, ¿cómo pasó? Yo no esperaba esto. Entonces estamos viendo que Dios está actuando, que Dios está llevándonos en la dirección correcta. Entonces la aparición de hombres impíos, eso iba a ocurrir. Segundo, que vemos en lo que tiene que ver con la apostasía, la aparición de prácticas detestables. Versículo 14, prácticas que no le agradan a Dios. Por eso en esas prácticas, dice en el 14, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia si se apareciere verdad, si se pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada. O sea, Dios le está diciendo a los muchachos, a esta generación, que van a aparecer gente mala en tu camino. Hay gente mala, ten cuidado, dice, camina con sabiduría, porque van a aparecer prácticas detestables. Imagínense que en el pueblo de Canaán, cuando ellos iban a entrar más adelante, iban a encontrar gente que tomaba a su hijo, su bebé, y lo ponía en el fuego. O sea, sacrificaban a sus hijos a un ídolo, lo quemaban a los ídolos. Eran prácticas abominables y ellos tenían que tener cuidado con eso. Y también no se debe tomar el anatema. O sea, había que tener cuidado con esas prácticas abominables. Usted no puede compartir con prácticas que no agradaban a Dios. Hay que tener cuidado con esto. Y también el verso 17, vemos el verso 17, dice, y no se pegará, escucha eso, y no se pegará a tu mano nada del anatema. ¿Qué es anatema? Anatema significa maldición, para que Jehová te aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como te juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová. La otra advertencia, hay que tener cuidado cuando son cosas ilícitas. ¿Te escucha, mi amado hermano? Ellos iban a entrar, iban a ver tesoros, cosas, ¿verdad? Pero él decía, no se debe tomar el anatema, o sea, la maldición. Tenga cuidado con eso, cosas ocultas, cosas oscuras, cosas que no están correctas. Eso del soborno, vamos a sobornar, darle que nadie sabe esto, cosas oscuras, tapados. El anatema, tenga cuidado. Acán, la Biblia dice en Josué 7:1 que Acán, uno del pueblo de Israel, cayó en eso. Vamos a leer Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor. Y levantándose pues de mañana Jerobal, ¿verdad? Josué capítulo 7, versículo 1, dice la palabra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, la maldición, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el del anatema, o sea, de la maldición, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mi amado hermano y amigo, estamos viviendo en un tiempo difícil, un tiempo en que hay mucha necesidad. Yo sé que muchos tienen necesidad económica, necesidad de trabajo, necesidad de afecto, mucha necesidad, pero tenga cuidado con participar en cosas que no son lícitas.
tenga cuidado de que tu mano, dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema. O sea, no agarres cosas que no son tuyas. Ten cuidado, ni practica el soborno, no hay cosa, no ha pasado nada. Mira, que ten cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Así que estamos viendo que la apostasía ha llegado al pueblo del Señor y nosotros tenemos que tener cuidado que la mano no toque la maldición, porque hay cosas que son malas vidas, son malditas. Usted no participe con eso. Por eso Moisés le dice a los muchachos, no se pegará, Deuteronomio 13:17, no se pegará a tu mano nada de la maldición. ¿Por qué? Porque Dios se va a enojar. Y usted no quiere que Dios se enoje, ¿verdad? Eso se va a dar en el tiempo de la apostasía, de la tentación. Entonces, para concluir, nosotros vemos en ese segundo mandamiento que tiene que ver con el prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas primero, pero el segundo mandamiento tiene que ver con esto. Una forma de amar al prójimo es cuidarlo de los falsos profetas. Hoy en día hay muchos falsos profetas, siempre ha habido falsos profetas. Tenga cuidado, que el Señor me dijo, que el Señor, tenga cuidado, a veces Dios no le ha dicho nada. Y el mismo Dios dice, yo no te he dicho nada. Si Dios a mí no me ha dicho nada, yo no voy a decirle algo, inventar para impresionar a nadie. Dice en el libro de Hebreos que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero hoy en día Dios no habla por su Hijo Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado, porque hemos sido testigos de hombres que se han levantado. Ahora hay una fiebre de profetas, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estamos hablando de los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, o sea, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, nuestro profeta Jesucristo. Hoy en día muchos quieren ser profetas, quieren alimentar el ego. Tienen 3 días de estar en la fe, quieren ser profetas. Tienen 4 días de haber recibido al Señor y son pastores, son apóstoles. Tienen esa fiebre, esa necesidad del ego. Tenga cuidado con estas personas, porque la Biblia lo llama ciegos, guía de ciegos, ¿verdad? La palabra dice que no un neófito, o sea, esto es serio. En el mundo secular, en cada rama, o sea, usted no va a poner una operación del corazón con alguien que no es experto, ¿verdad? Usted se está exponiendo. Usted no le va a dar su corazón a alguien que vaya al quirófano allá, o vaya a alguien que le enseñe electricidad, a alguien que no sabe. Es peligroso. Lo mismo en la fe. En la fe, si usted se pone en las manos de alguien que dice que Dios le dijo, que no está formado, no tiene la madurez, se va a meter en lío, porque va a seguir a un ciego, y un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces vemos que Jesús le dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se ve la cruz. La cruz es el amor vertical. Amarás a Dios, mire, vertical, y a tu prójimo. Dio la cruz, Dios sobre todas las cosas, y tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la cruz en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que si hay alguien de otra fe y dice: muéstrame la cruz en el Antiguo Testamento, usted le lee, ¿verdad?, este gran mandamiento que el Señor nos ha dado. Así que en esta noche, mi amado hermano, capítulo 13, 3 advertencias en 3 direcciones. La primera advertencia tiene que ver con los falsos profetas. Tenga cuidado con esos falsos profetas, con eso que el Señor me dijo. O sea, si esa experiencia no te lleva a la fe correcta, ten cuidado, aunque puede cumplirse. Jesús dijo que en los postreros días vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Así que filtre la experiencia con la fe en las Escrituras, en la palabra. Lo segundo que dijimos es que tenía que ver con la idolatría. Ten cuidado con poner delante de ti a dioses extraños.
todo lo que te lleva a otra adoración, ten cuidado, ¿verdad? Sí que hay que tener cuidado con esto, y muchos creyentes se han enredado en eso. Mira, he escuchado a creyentes diciendo, que tengo una mala aura, es que es un karma. Está usando una teología y un vocabulario diferente a la fe cristiana. Si eres de otra fe, ok, pero en la fe cristiana no se usan auras, no se usa reencarnación, no se usa que la transmutación. Eso no es de la fe cristiana, y de la fe bíblica tampoco. Solo tenemos un Dios, tenemos un Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y al final tenga cuidado con la apostasía, porque usted está adentro, sírvale a Dios, congréguese, obedezca a Dios, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No es una opción, es un mandato del Señor. Usted se aparta del grupo, usted se va enfriando y todo, o si se mete en un lugar donde no es, se puede meter en problemas. Que hay hombre de Dios, sí hay hombre de Dios. Que hay siervo de Dios, sí lo hay. Pero hay que filtrar eso, ¿verdad? Así que al final vemos el Salmo 112 dice, aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor y el que haya gran deleite en su mandamiento. Salmo 112, versículo 1. Así que en esta noche tenga cuidado con los falsos profetas, tenga cuidado con la idolatría y tenga cuidado con la apostasía. Que Dios le bendiga.